Miren niños, ahora vamos a trabajar el concepto de división. Si ustedes ven aquí esta cajita que tiene estas 7 pelotitas, esto, este conjunto se va a determinar, esta cantidad de elementos que está dentro la vamos a determinar con la letra, le vamos a poner el nombre de A, ¿ya? Para que ustedes puedan recordar eso. Ahora, la cantidad de elementos que yo retiro de la caja en forma constante se va a llamar B, ¿ya? Ahora al ya saber esto, yo puedo construir mi división. Entonces, yo tengo una cantidad determinada de elementos, ¿ya? Y esto lo voy a agrupar en grupos, en subconjuntos más pequeños, a partir de la cantidad total, dice, y eso me va a determinar una cantidad de conjuntos, que son estas cajitas grandes que están aquí, me va a determinar una cantidad de conjuntos eh, determinada. Entonces, C sería eso. C va a ser la cantidad de conjuntos que van a alojar la cantidad de elementos que yo estoy retirando de mi conjunto más grande. De mi cantidad total, yo voy retirando cantidades menores y así voy formando grupos determinados, una cantidad de grupos determinada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace en una división B. Esta letra indica la cantidad total de elementos que yo voy a comenzar a distribuir o a repartir en grupos más pequeños. Y B indica la cantidad de elementos que yo voy a ir retirando de mi cantidad total. Y esta que está aquí, R va a ser lo que va a sobrar. ¿Ya? Entonces, R va a ser lo que va a sobrar. O eso se llama, R se llama residuo o sobrante. ¿Ya? Y eso queda aquí. Eso es lo que sobra cuando uno hace el cálculo final. ¿Ya? Pero voy a hacer un paso previo a esto antes de. Entonces, el radio. Ahora, si ustedes observan bien, yo lo que estoy haciendo constantemente al retirar elementos de la caja, cada vez es una resta. Una resta. Una división se define como una resta con patrón fijo. ¿Ven? El patrón fijo es 2, 2, 2, siempre 2. La letra B indica la cantidad de elementos que yo tengo que retirar de mi cajita. ¿Y cuántos tengo que sacar de ahí de la cantidad de elementos que están dentro de la caja? Entonces, eso, ustedes se dan cuenta de eso. La división es esto lo que hace. Esto es todo lo que hace. Por eso que es sumamente sencilla. ¿Ven? Tenemos una cantidad total a la que tenemos que irle sacando porciones más pequeñas. ¿Ven? Y en este caso hubo un residuo, hubo un sobrante. Hubo un sobrante, pero hay casos donde no da sobrante y solamente el resultado, que es la letra C de la división, es un número entero con resto cero. Aquí va a haber un número, un cero, no va a sobrar nada. Pero hay otras veces, como en esta situación, que sí sobra uno, dos, pueden sobrar elementos. ¿Queda claro? Entonces, eh, la esencia de la división es esto que yo les estoy mostrando. Y la ecuación que ustedes observan aquí, esta ecuación, es solamente eso, es decir, una cantidad determinada de elementos que se comienza a dividir en grupos más pequeños para formar. Se divide, se extraen cantidades subcantidades de la cantidad total para formar grupos. ¿Ya? Y la C es el resultado de estos grupos, ¿ves? Un grupo, dos grupos, tres grupos, cuatro grupos. Y la C es eso. La C indica la cantidad de grupos que se forman al sacar estas cantidades determinadas de elementos. ¿Ven? Eso es la división, en esencia es eso, solamente eso. Ya chicos, con eso espero que esto les sirva para que ustedes
cuando tengan que hacer resolver un problema, ustedes tengan claro esto, de cómo se forma la ecuación. Que eso es lo importante de este tema, es saber cómo se construyó esta ecuación. Y para determinar la cantidad de residuo que queda matemáticamente, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos la cantidad de grupos. Nosotros sabemos, yo cuento, ¿cuántos elementos extraje de la caja? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ¿ven? Esa cantidad que yo extraje se resta del todo y me va a dar R, que es el residuo, lo que sobra. ¿Ya? Entonces, nosotros para poder saber cuánto sobra, nosotros tenemos que contar la cantidad de elementos que yo tengo en cada grupo. Entonces, hay 4 grupos, pero en cada grupo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es para que uno tenga la certeza de que al restarle esto al todo, yo sé que puede haber un resto que es... Recuerden que el resto solamente se considera un número mayor a 1. Un número mayor a 1. Aquí el resto, considerando el sistema numérico decimal, puede haber un número de 1 a 9, más no. Porque si yo digo resto a 0, no tiene sentido porque 0 no indica valor. Entonces, el resto solamente se indica para números que van del 1 al 9. ¿Ya? 0 no, porque 0 no sobra nada, entonces no describe nada, entonces no hay para qué hacer un... Pero si ustedes quieren ya ser más precisos, ustedes describen la cantidad total, porque aquí si no hubiese resto, entonces yo tendría que sacar la misma cantidad de elementos, entonces tendría que poner A menos A, y ahí no me daría resto. ¿Ya? Y eso sería como lo más... tratar de ser lo más abarcante para poder explicar esta ecuación. ¿Ya, chicos? Que estén muy bien.